Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén, oremos. Padre Celestial, te pedimos que por favor bendigas esta palabra, Señor. Por favor usa mi vida, Señor. Gracias por los hermanos que vinieron esta mañana. Gracias por el compartir de ayer en las calles, por la salida a predicar, Señor. Gracias por este día, Señor, por el buen grupo que hay en la iglesia hoy. Aún faltó gente todavía, Señor. Y ya sabes que estamos estrechos. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes eso. Pero en tus manos ponemos nuestras vidas y a esta iglesia, Padre Celestial. Bendice esta palabra que voy a dar, Señor. Por favor, Señor, tú sabes que yo no soy nadie, Señor. Tú lo eres todo. Amén. Tú eres el que da la palabra, Señor. Tú eres, Señor. Usa mi vida y quita los errores que hay en mis pensamientos, Señor, para dar tu palabra como debe de ser, Dios de la gloria. Y que tu Espíritu Santo, Señor, hable usando este instrumento humano, Señor, que siempre será humano y que sigue siendo humano, usando este instrumento, pero que tu Espíritu Santo hable y toque las mentes, los corazones de todos los que estamos aquí. Amén. Te damos la gloria a ti por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Me puedes sentar. Bueno, hermanos, leí este verso con la idea de encontrar la función de la iglesia o el propósito de la iglesia. Esto es muy importante, pues esto tiene que ver con la razón por la que existimos como iglesia. ¿Para qué una iglesia? ¿Por qué una iglesia? Esas son las preguntas que me hacen. ¿Por qué es importante una iglesia? ¿Por qué es importante congregarse en una iglesia? Dios, ¿qué propósito tenía al decir que hayan iglesias? ¿Cierto? ¿Cuál era la función de Dios al decir, al mostrar que hayan iglesias, que existan iglesias? ¿Cuál es la razón? Y según eso, entonces, ¿para qué existe la iglesia? Pero ¿para qué existe desde la idea de Dios? O sea, Dios, ¿por qué Dios quiere que haya iglesias? Que haya una iglesia en general, pero también, por supuesto, para que haya una iglesia en general, ustedes saben que no podemos estar en todo el mundo, iglesias particulares o iglesias locales. Entonces, mis hermanos, eso es lo que estoy mirando, es cuáles son los objetivos, pero desde el propósito de Dios. O sea, no estoy pensando desde el propósito humano, sino desde por qué Dios quería eso. Ese era mi pensamiento. Es un trabajo complicado, toca buscar en la Biblia, no coger un versículo cualquiera al azar, como ustedes han visto que hacen algunos predicadores, cogen un versículo cualquiera y hablan ahí una hora. Yo ni sé cómo pueden tener palabra para una hora con un solo versículo, pero eso pasa y parece que pasa mucho, ¿cierto? Y hablan una hora, hablan más de una hora, o hay uno o dos versículos al azar. No, este es un trabajo más difícil porque es un trabajo de meterse en la Biblia, de investigar, de detallar, de comparar, de contrastar un versículo con otro versículo y ir entendiendo cuál es lo que Dios está mostrando con esto de la iglesia. Lo primero, hermano, que podemos pensar es que es en el pueblo, es en la iglesia como un pueblo, como el pueblo de Dios. Y tomo esto en el sentido del pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, recordando que Dios a ese pueblo, al pueblo de Israel, también le llamó iglesia. Dios al pueblo de Israel le llamó iglesia. Miren conmigo el libro de los Actos de los Apóstoles, capítulo 7. Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el versículo 37. Dice: este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos de vida para darnos. Pero mira que dice en el 38 al principio: este es el que estuvo en la iglesia en el desierto. Entonces, Moisés estuvo en una iglesia. ¿Cuál iglesia? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, y así Dios le llama a ese pueblo iglesia. Puede ser como una especie de revelación de lo que se iba a venir, de lo que iba a pasar.
porque la palabra iglesia en sí es la palabra congregación, ¿cierto? Una asamblea. Es como una especie de revelación de lo que se va a venir, pero ese tipo de Israel, podríamos decir nosotros que Israel es tipo de la iglesia, ¿cierto? Más que la iglesia tipo de Israel, Israel era un tipo de la iglesia, algo de lo que iba a pasar después. Ese es el pueblo que Dios eligió, el pueblo de Israel, y mire que Dios habla mucho de esa elección. Miren Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. Deuteronomio 14, versículo 1 y 2. También estaba recordando que aquí están dos personas que nos visitan, digamos de alguna manera, que son el hermano Iván, que es de Venezuela, que es una persona que pasó por aquí y como una o dos veces se quedó allá afuera, se quedaba afuera y seguía, ¿cierto? Algo así. Como una o dos veces él se quedaba afuera y seguía. Ya la semana pasada como que entró y tomó un folleto, pero también volvió y se fue. Ya hoy sí se quedó todo el cuento. De gloria a Dios, amén. Y la hermana Edith, amén, que viene de la iglesia El Faro de Bogotá, ¿cierto? Pastor Lorenzo González. Entonces le mandamos un saludo. Claro que usted todavía no se va, ¿cierto? No, bueno, entonces bienvenida. Ya le iba a decir yo, llévele saludos al no, pero todavía. Bienvenida, hermana, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora sí volvemos. Estamos en el asunto de la iglesia y de la iglesia, del pueblo que Dios eligió. Entonces en el capítulo 14 de Deuteronomio dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. O sea, como que no se quitaban aquí las cejas. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te escogió para que le seas un pueblo singular de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y mire que dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te escogió. O sea, es un pueblo escogido. Jehová lo escogió para que sea un pueblo singular, pueblo único, particular, de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces, ahí hay una elección de Dios sobre un pueblo, ¿cierto? Sobre este que sería el pueblo de Israel. Dios tiene un pueblo, y ese es un pueblo que Dios quiere que sea un pueblo distinto y un pueblo sobre el que se derramen sus bendiciones. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. El versículo 16. Deuteronomio capítulo 26, el versículo 16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que hagas estos estatutos y derechos. Guarda pues que los hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová has ensalzado hoy para ser a ti por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para ser a él por pueblo singular, como él te lo ha dicho, y para guardar todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo para loor, y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces vuelvo aquí a mostrar, o quiero mostrar, que Dios escogió un pueblo, y que a ese pueblo singular lo pone a guardar sus mandamientos, y lo va a poner sobre las gentes para que, dice, para ponerte sobre las gentes, para el loor, fama y gloria. Debe ser para el loor, fama y gloria de Dios mismo, ¿cierto? Y pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, hermano, lo primero es que vemos que Dios escoge un pueblo, y lo escoge con un propósito: es que lleve su loor, lleve su gloria a los demás pueblos, a las demás gentes. O sea, que ese pueblo que Dios escogió lleve la gloria de Dios al mundo. Y recuerdo un pasaje en Isaías que dice: este pueblo críe para mí y mis alabanzas contará.
Isaías capítulo 43. Amén. Isaías capítulo 43. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Isaías 43, el versículo 21. Isaías 43, 21. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas contará. O sea, no es para que se quede callado, no es para que no glorifique a Dios. Él no escogió un pueblo para que sea un pueblo secreto, sino para que sea un pueblo que hable, que lo muestre, que lo diga. O sea, la iglesia, el pueblo de Dios, todavía no podemos decir iglesia, pero el pueblo de Dios no es una sociedad secreta. No es una sociedad secreta como la masonería. La masonería es una sociedad secreta. No, el pueblo de Dios no es una sociedad secreta. El pueblo de Dios es para que lo vean, lo conozcan, lo hablen, sea público, ¿cierto? Como, no sé, como algunas personas del Opus Dei que no dicen que son del Opus Dei. No, el pueblo de Dios es para que diga, o sea, no, los del Opus Dei no dicen que son del Opus Dei. No, usted diga que es cristiano, evangélico y no hay problema. No hay ninguna cosa que le diga a usted quédese calladito y no lo diga y mejor le va a decir, no, antes dígalo. Porque el pueblo de Dios no es para que quede callado, escondiendo eso, dice, es para que cuente mis alabanzas. Es para que cuente de lo mío, para que hable de lo mío. Entonces el pueblo de Dios no es una sociedad secreta. Si usted mira ese capítulo de Isaías 43, sí, aunque sigue hablando de Israel, se muestra otra vez eso, y cómo Dios tiene misericordia por ese pueblo, cómo Dios ama a ese pueblo, cómo Dios lo cuida. Mire Isaías 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, dice que Jacob es Israel, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, y vuelve y lo menciona, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, no temas, yo te redimí, yo te puse nombre. Claro, el nombre era Jacob y Dios le pone el nombre Israel. Yo te puse nombre, no temas, yo te redimí, yo te rescaté. Cuando pasares por las aguas yo seré contigo, en los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el mismo fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo va a arder si tiene esa protección de Dios? Si tiene ese cuidado de Dios. Porque yo, Jehová Dios tuyo, Santo de Israel, guardador tuyo, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Saba por ti. O sea, aún las otras naciones han quedado atrás por el amor que tengo hacia ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé, daré hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas, trae de lenguas tierras mis hijos y mis hijas de lo postrero de la tierra. Versículo 7, todos llamados de mi nombre. Vea qué bonito eso. Tráelos de lo postrero de la tierra, todos llamados de mi nombre. O sea, a todos yo les puse nombre, a todos los escogí, tráigalos, a mis hijos y a mis hijas, tráigalos. Yo los escogí, todos llamados de mi nombre. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Amén. ¿Para qué? Para que le den gloria a Él. Para que lo glorifiquen a Él. Para que lo alaben a Él. Para que lo muestren a Él. Dice, sacando al pueblo ciego que tiene ojos, a los sordos que tienen oídos. Eso parece que es el pueblo de Dios. Ahí cierto, ¿verdad? Eran tan ciegos pero los saqué. Eran sordos pero los saqué. ¿Verdad? Congréguense juntamente las naciones. Júntense pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Esto es como un llamado de Dios que le dice a todas las naciones. Vengan todas las naciones. Júntense todos, congréguense todos acá. ¿Quién nos va a hablar de esto? ¿Quién nos va a decir sobre esto? Y dice Dios, presenten sus testigos y serán sentenciados por justos. Y oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cómo le llama Dios entonces al pueblo? Sus testigos. ¿Y qué hace un testigo? Testificar. Entonces Dios hace un pueblo para que lo glorifique. Para que lo glorifique. Dios hace un pueblo para que le dé la gloria a Él.
Y al ese pueblo glorificar a Dios, darle la gloria a Dios, ¿qué está haciendo? Está testificando. Está testificando. Está dando testimonio de Dios. A darle la gloria a Dios, al mismo tiempo testificamos de Dios. Uno no puede glorificar a Dios sin dar testimonio de Dios. Y no se puede dar testimonio de Dios sin glorificarlo. Porque usted no puede salir a dar testimonio de Dios y a decir, es que Dios es muy malo, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere, es que... No, a Dios se le da testimonio es glorificando. Amén, amén. No denigrando de Dios. Dios me ayudó, Dios me cuidó, Dios me ha sostenido, Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido. Ahí estamos dando testimonio. ¿Qué estamos haciendo? Glorificándolo. Amén. Glorificando. Entonces, cuando uno glorifica a Dios, uno está dando testimonio de Dios. Pero hermano, esto era el pueblo de Israel. Y usted sabe que algo pasó. Jesucristo vino a ese pueblo y ese pueblo no lo recibió. Lo rechazó. Lo mató. Pues terminaron pasando, terminaron pidiendo. Parece que los de Galilea, cierta multitud de Galilea diferente a la de Jerusalén, fue la que lo recibió cuando entró a Jerusalén. Pero los de Jerusalén, guiados por los ancianos, lo mandaron a matar. Mátelo. Entonces, y si usted mira a Pilato, ese era el que más lo quería soltar. Los mismos de ahí eran mátenlo. Los mismos de ahí de ese pueblo. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo viene a Israel, a los judíos, ¿y qué hace ese pueblo? Lo rechazó. Ahora, nosotros sabemos que Dios tiene algún propósito con los judíos, pero ese pueblo es duro de corazón y rechazó al Mesías. Rebelde. Duro de corazón y rechazó al Mesías. Pero dice, uno no puede ni predicar en Israel ni nada. No lo dejan. Se burlan de usted. Entonces, hermanos, ¿habrá algún propósito? Sí, yo creo que habrá propósito. Pero ese pueblo rechazó al Señor. Y cuando ese pueblo rechaza al Señor, entonces, hermanos, se empiezan a cumplir otros propósitos con otro pueblo. Vamos a Actos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Amén. Actos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 13. Y después que hubieron callado, Santiago respondió diciendo, varones y hermanos, escuchadme. Ojo con este versículo 14. Simón ha contado cómo primero Dios visitó los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los otros. Cómo Dios visitó los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Amén. ¿Sí lo es? De los gentiles, para tomar de entre esos gentiles un pueblo para su nombre. O sea, ¿qué va a hacer Dios? Está formando otro pueblo. Está haciendo un pueblo. Formando un pueblo para su nombre. ¿De dónde? De los gentiles. ¿Por qué? Los judíos lo rechazaron. Dice, y como concuerdan las palabras de los profetas, y aquí está hablando Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, aún a los gentiles los vincula con David, con el rey David. Entonces, hermanos, Dios busca un pueblo. Vamos a decir otro pueblo. Va a crear de los gentiles. Y por eso hoy día, para la salvación no vale nada ser judío. Yo soy judío, entonces me voy a salvar. No. No tiene nada que ver. Si es judío y creyó en Cristo, sí. Amén. Pero si es judío y no cree en Cristo, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque la salvación hoy día es con otro pueblo.
Es de otra manera. Es espiritual, es de la simiente espiritual, no de la simiente física. Mire Gálatas capítulo 3. Póngame cuidado en esto, hermano. Gálatas 3. Gloria a Dios. Ponga atención en esto, hermano. Gálatas capítulo 3. Versículo 29. Amén. ¿Cómo dice ahí? Y vosotros sois de Cristo. ¿Y vosotros sois de quién? ¿De quién? Y vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces ¿qué? La simiente de Abraham sois. Y herederos conforme a la promesa. Si somos de Cristo, somos la simiente de quién? De Abraham. Sin necesidad de ser judíos. Siendo de Cristo, sin necesidad de ser judío. ¿Sabe que un hermano me mandó esta semana, como estamos en el Instituto Bíblico, en el curso de sectas, un hermano me mandó, hermano, ¿usted conoce esta secta? Me mandó una lámina. Y es una secta que dice que todos los de ahí son judíos. Pero son salvadoreños y colombianos y, ¿qué digo yo? Son de aquí de Moniquirá, un pueblo de estos por acá, de Uramita, bueno, pero dicen todos que son judíos y que los cubanos vienen de la tribu de no sé quién y los colombianos vienen de la tribu de tal tribu y los no sé qué y los americanos, norteamericanos son de tal tribu. Yo no la conozco, hermano, pero sí he escuchado gente que está buscando sus raíces judías para decir que son el pueblo de Dios. Pero resulta que eso ya no es así. Ya no es por la simiente física, es por la espiritual. Amén. Es por la espiritual. Y esa simiente, eso es misterioso. O sea, Dios nos pone el Espíritu Santo y ya tenemos la simiente de Dios. Amén. Amén. Entonces le decía al hermano William y a los del instituto, decía, es que hay unas personas que creen que la serpiente, que hablar pasito porque aquí hay un niño, que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva. Hay gente que usted ha escuchado que la serpiente tuvo relaciones con Eva, y de esa relación sexual de la serpiente con Eva nació Caín. Pues si no ha escuchado, para que lo escuche. Y si le dicen por ahí, diga, ya sabía eso. Ustedes decían, yo ya sabía que de ahí nació Caín, la simiente del mal. Y de Adán y Eva salió Sed, porque Abel pues lo mató Caín, ¿cierto? Salió Sed, la simiente buena. Entonces que los cristianos o los de esa iglesia son los de la simiente de Sed y el resto son la simiente de Caín. Entonces yo le digo, ¿y usted cómo sabe que todos los de allá de su iglesia son de Sed y no hay alguno de la simiente de Caín? Porque eso va pasando de generación en generación. ¿Usted cómo sabe? Muy fácil. Como Dios lo sabe todo y lo predestina todo, entonces Dios sabe quién que hay en el mundo es de la simiente de Sed y se lo trae para la iglesia. ¿Cómo la ves? Oye, y la respuesta está. Y cuando fue el diluvio, ¿cierto? Un diluvio, y apenas salieron ¿cuántas personas? 8. Cuando fue el diluvio, ¿cómo pasó la simiente de Caín? ¿Cómo pasó la simiente de Caín? ¿Por dónde pasó? Ya no sabe. Las mujeres de los hijos de Noé. Es que el problema del mundo son las mujeres. Ellas son las que traen la simiente de Caín. Eso sí, no, yo no estoy diciendo eso, hermano. Pero hermanos, eso parece no, pero eso lo dicen, hermano. Eso hay gente que cree eso. Y lo están hablando y lo dicen, y hay hermanos aquí que ya los conocen. Lo dice. Pero ¿qué dice ahí? Si uno es de Cristo, uno tiene la simiente de Dios.
¿Y eso qué es espiritual? Porque Cristo no tuvo relaciones con una mujer para pasar esa simiente. Amén. Eso es espiritual, es por la fe. Y por la fe es que recibimos esa simiente de Dios. Por eso, hermano, lo de la iglesia es más misterioso todavía que lo de la simiente física. Porque es un asunto solamente de Dios. Y es un misterio. Mire como dice, mire el libro donde leímos en Efesios 5. Versículo 30. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Yo digo, pues, yo no entiendo eso, pero bueno. ¿Cómo va a ser miembro de su cuerpo, de su carne, sabiendo que es algo espiritual? Por causa de esto dejará el hombre a su padre, a su madre y apegarse a su mujer y los dos serán una misma carne. Versículo 32. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. O sea que hay un misterio. La iglesia es un misterio. Vamos a decir así. Es algo misterioso. Porque es Dios poniendo la simiente espiritual en una persona e integrándola a la iglesia. Amén. Eso es una operación que nosotros no entendemos, no la conocemos, no la comprendemos. Una operación espiritual. Hay gente que le dice, hermano, usted ya recibió al Espíritu Santo. Sí, hermano, el día que me convertí. ¿Y cómo fue? No, sentí gozo, pero es una cosa, eso es un misterio, eso es algo así. Sentí gozo, sentí alegría, pero eso es un misterio. Pero ya estoy ahí. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice eso, somos parte de Cristo, de su cuerpo, porque somos la desposada del Cordero. Amén. Somos la desposada del Cordero, todavía falta la boda. O sea que la Biblia es desposada, novia y esposa. La desposada todavía no es la novia. La novia es cuando tiene el vestido de novia. Sin el vestido no es novia. La novia es cuando tiene el vestido, esa es la novia. Antes de la novia es la desposada, que ya el hombre la había comprado. La desposada, pero nosotros ya nos compró Cristo por su sangre. Entonces somos la desposada. Y ya somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo decía, Señor, ¿y esto qué quiere decir? Eso habla de la unidad de la iglesia con Cristo. Amén. Cuando Adán vio a Eva, Adán ¿qué dijo? Ve, yo creo, qué cosa aquí tan rara. Adán no sabía ni qué hacer. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Cuando Adán vio a Eva, fue una reacción rarísima. ¡Ay! ¿Qué pasó? Carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿No le dijo así? Carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Qué significa eso? Es una conmigo. Hay una unidad ahí tremenda. La llamó varona. Cuando unos guerreros van donde David, unos guerreros de la familia judía, llegan donde David le dicen, nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Es una manera de decir, nosotros estamos unidos y apegados a usted. ¿Y cómo está la iglesia? Unida y apegada a Cristo. Unida y apegada a Cristo. Y eso es misterioso. Porque la iglesia está en una unidad con el Señor Jesucristo. Eso sería la plenitud de la iglesia. Mire Efesios 1. Pase unas hojitas. Efesios 1, versículo 22. 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Oiga, Jesús está sobre todas las cosas y es cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, y podríamos decir carne y hueso, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces hay una plenitud, digamos, espiritual,
que cuando una persona llega a Cristo, y esa persona cuando llega a Cristo entra a ser parte de la iglesia, y esa persona cuando llega a Cristo entra a ser parte de la iglesia, llega a una plenitud, porque llega a la llenura de Dios. El hecho de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, pone a la iglesia en una posición de plenitud espiritual. No es la iglesia la que llena, no es la iglesia la que llena, es Dios. Pero el que es parte de la iglesia está lleno de Dios, o tiene todas las ventajas para llenarse de Dios. Tiene todas las ventajas para llenarse, porque ahí está Dios, y porque Cristo pagó con su sangre por la iglesia. Miren que con todo lo que hacen los centros de rehabilitación, Cristo no murió por un centro de rehabilitación. Y no es que sean malos centros de rehabilitación, pero Él no murió por un centro de rehabilitación. Cristo no murió por Colombia, con todo lo que vemos por Colombia, pero el Señor Jesucristo no murió por Colombia. Él murió por la iglesia. Amén. Murió por el mundo, y esa sangre se hace efectiva en la iglesia. Amén. Así es. La Biblia no dice que Cristo amó a los Estados Unidos ni a Venezuela. Cristo amó a la iglesia, al mundo de la iglesia. Ahora, que Cristo ama a Venezuela, lo estamos seguros. Dios los ama. Pero la Biblia dice que Dios ama a su iglesia. Yo poner el énfasis en lo que la Biblia lo está poniendo. Amén. En su iglesia. Entonces, mis hermanos, por eso a la iglesia la Biblia le llama la desposada, la novia, pero también la amada. Romanos capítulo 9. Ese es un título hermoso, hermano. La amada. Romanos 9. Romanos 9, 25. 24. A los cuales también llamó a saber a nosotros. Versículo 24. Romanos 9, 24. A los cuales también llamó a saber a nosotros, ni solo de los judíos, mas también de los que gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Ajá. O sea que yo les digo a ustedes: buenos días, amada. ¿Estáis bien? No es la amada mía, pero es la amada de Dios, ¿cierto? A la hora de Dios mío, quítame esta iglesia que me tiene loco. No crean eso, es un decir, ¿cierto? Crean eso. Pero yo puedo decir: Dios mío, sácame esta iglesia que pero para Cristo, ¿qué es? La amada. ¿La iglesia qué es? La amada de Cristo. La desposada de Cristo. Pablo dice: los he desposado como para presentaros como una novia pura a Cristo. Entonces, hermanos, la gente dice: yo no voy a esa iglesia porque no me llena. O sea que está buscando que una iglesia lo llene, pero el que llena es Cristo. Amén. Ahí se equivocó. Se equivocó. Él no está buscando a Cristo para que Cristo lo entre en la iglesia. No, él está buscando una iglesia para él meterse en una iglesia. No está buscando a Cristo, que es el que llena. La gente dice: yo no necesito una iglesia para buscar de Dios. ¿Seguro? Pero el que busca a Dios, Dios lo pone en una iglesia. Amén. Dios lo pone. La gente dice: esa iglesia no me convence. Pero es que usted no lo tiene que convencer a una iglesia. A uno el que lo convence es Dios. Y cuando Dios lo convence a uno, lo pone en una iglesia. Amén. Amén. Dios lo pone en una iglesia. Así es de sencillo. Amén. No lo deja por ahí a la deriva en cualquier parte, no. Y yo entiendo algunas críticas a la iglesia. Críticas de los que están ahí, no de los que están afuera. Esas críticas que acá decís, mucha gente está afuera. Algunos de pronto dirán: en la iglesia no estoy aprendiendo nada. Mire, yo entiendo eso. ¿Por qué? Aquí hay tanta riqueza. Tanta riqueza. Que uno no puede ser que uno vaya a una iglesia y no aprenda nada. Aquí hay mucho. Yo hablo con... Hay hermanos aquí con los que yo he hablado hace 15 años. 20 años de pronto. Bueno, 15 pues. Y hoy día me han dicho: ¿te diste cuenta tal versículo, tal cosa? Así. Que hay una riqueza increíble. Para uno llegar a decir: yo en la iglesia no estoy aprendiendo. ¿Será que no estás dando buen alimento? Hermanos, yo entiendo a los que dicen: es que en la iglesia hay celos unos con otros. Esa crítica es correcta, porque en la iglesia no debería haber celos de nadie con nadie.
Nadie en la iglesia tiene que estar celoso con otro hermano por nada. Si es la iglesia de Dios, si es la iglesia de Cristo, ¿por qué van a tener unos celos de otro que está enseñando, que está predicando, que está trayendo gente? ¿Qué es eso? Esa crítica es correcta. Hay unos que dicen, en la iglesia falta más reverencia. Esa crítica es verdad. Porque la iglesia es un lugar para ser reverentes. Amén. Dios es un Dios de reverencia. Amén. Amén. No es un lugar para ir a comer papitas, chitos y tomar jugo, nada de esas cosas. Sí, Señor. Son lugares de reverencia porque es reverente. Eso es correcto. Hay otros que dicen, es que en la iglesia son tan reverentes que ni me saludan. Esa crítica está bien también. Porque la iglesia no lo tiene, es para que a uno lo salude. Es para que a uno lo abracen. Es para que uno le dé buenos días. Hermano, y no quiere que nadie lo salude, salga a la calle y no saluda a nadie. Usted va a la iglesia, es a compartir con la gente. Amén, amén, amén. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero hermano, hay gente que podrá decir, o todas esas cosas tienen que estarse corrigiendo, hermano. Porque aunque somos imperfectos, Dios por su Espíritu Santo nos habla y nos muestra cómo ir creciendo espiritualmente. Aleluya. Alguno dirá, muy buena la iglesia bíblica bautista de Copacabana, pero allá no crezco espiritualmente porque no me profetizan. Ay, ay. ¿Usted sabe qué dice 1 de Timoteo 3, 16? Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Muy buena la iglesia bíblica bautista de Copacabana, pero allá no me profetizan. Pero usted sabe que la Biblia es para que usted sea perfecto, perfectamente instruido. ¿Usted necesita algo más que ser perfecto? ¿Necesita que una persona llegue a hablarle al oído para ser perfecto? No, usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita la escritura de Dios. Y con esta riqueza que hay en este libro, usted puede crecer espiritualmente lo que quiera. Todo lo que quiera. Amén, amén. Sin necesidad de nada más. Hermanos, una iglesia donde uno pueda crecer espiritualmente, aprender día tras día de la palabra de Dios, una iglesia donde uno pueda ejercer sus dones espirituales, pueda compartir con los hermanos en la fe de la palabra de Dios, pueda orar y compartir con otros sus motivos de oración, pueda apoyar en la evangelización y en la ganada de almas, pueda testificar a Dios de otros y glorificar a Dios con otros. Esa iglesia, hermano, esa iglesia es un lujo. Esa iglesia es eso es un lugar especial para el crecimiento espiritual. Y esa iglesia vale más que cualquier peregrinación al santuario más sagrado de la iglesia católica. Y esa iglesia vale más que cualquier visita a una sesión de Reiki con la maestra más avanzada en esa disciplina. Y esa iglesia vale más que cualquier conferencia de coaching para conseguir los objetivos con el mejor motivador del mundo. Y esa iglesia vale más que cualquier campaña carismática donde los predicadores tumban a la gente al suelo. Esa iglesia donde uno está aprendiendo la palabra de Dios vale más que cualquier cosa de esa. Aleluya. Ese es el mensaje de Dios. Amén, amén. Esa es la palabra de Dios porque es una iglesia unida con Cristo y donde el cristiano está alcanzando su plenitud espiritual. Amén. Amén. Sí, Señor. Su plenitud espiritual. ¿Sabe la que necesitamos? Amén. Amén. Las críticas son buenas para aprender. Para aprender. Pero uno en una iglesia que está unido con Cristo, unido con Dios, hermano, ¿qué más necesita uno? Espiritualmente. Amén. No necesita más. Así es. Pero mire, una última razón que me parece aún más misteriosa. Vaya a Efesios 3. O sea que la iglesia la creó Dios para glorificarlo, testificar de Él, y para glorificarlo,
testificar de Él y para el crecimiento espiritual. Glorificarlo, testificar de Él y el crecimiento espiritual. Y mira la última cosa, Efesios 3, 8. Amigo, el menor de todos los santos es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Amén. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Versículo 10. Para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Hermano, Pablo está diciendo, yo le doy gracias a Dios que me permite predicar este evangelio entre los gentiles, el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Yo le doy gracias a Dios que me permite enseñar con claridad a todos el misterio escondido de los siglos, que es que los gentiles ahora hacen parte del pueblo de Dios. Yo le doy gracias a Dios por todo eso. Y le doy gracias a Dios porque los principados y las potestades en los cielos se dan cuenta de la multiforme gracia de Dios por la iglesia. Amén. Amén. O sea, hermano, que los ángeles, los demonios, los seres angelicales están aprendiendo de la iglesia. Se están dando cuenta de lo que pasa en la iglesia. ¿Sabe yo qué pensaba, hermano? Claro, es que los ángeles no son lavados con la sangre de Cristo. Es que los ángeles no están mandados a predicar este glorioso evangelio. En este momento lo está predicando la iglesia. Es que la iglesia es la que tiene más este conocimiento, aún más que los ángeles. Y la iglesia tiene la multiforme gracia de Dios y tiene las inescrutables riquezas de Cristo y no la tienen los ángeles, y los demonios menos. O sea que aún estar en una iglesia unida con Cristo te defiende de los ataques diabólicos. Amén. Amén. Te guarda de los ataques de los principados y potestades. Y si usted no está, pues seguro lo atacarán más. Y si usted no tiene a Cristo, pues ni siquiera tiene una iglesia. Amén. Si usted no recibió a Cristo, pues ni siquiera tiene una defensa. Si usted no recibió a Cristo, pues ¿cómo va a hablar de Dios? ¿Cómo va a glorificar a Dios? ¿Cómo va a testificar de Dios? ¿Cómo va a llenarse plenamente? ¿Y cómo va a estar guardado de los ataques del enemigo? ¿Entienden? La primera cosa que hay que hacer es recibir al Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, gracias a Dios. Gracias.